hablar sobre la columna vertebral. La columna vertebral es una de las estructuras más fundamentales en el cuerpo humano. Esta se divide en 33 vértebras, las cuales son conocidas como cervical, que tiene 7, las torácicas tiene 12, las lumbares tienen 5, la sacra está formada o fusionada por 5 vértebras y el coxis está igual fusionada por 4 estructuras. Y su función principal es sostener el cuerpo, proteger la médula espinal y permitir el movimiento, además que ayuda a que los pulmones se expandan. Esa vértebra se encuentra con discos vertebrales y actúan como amortiguadores para el roce de los huesos y la flexibilidad de la columna. También hablaremos sobre algunas patologías comunes, como la hernia de disco, la escoliosis, la lordosis y la cifosis, que puede afectar la postura, causar o limitar en algunos movimientos. Les voy a explicar sobre las vértebras cervicales. Estas conforman la primera parte de la columna vertebral. Están ubicadas en el cuello y son esenciales para sostener la cabeza y permitir su movimiento. En total son 7, catalogadas desde la C1 hasta la C7, y se caracterizan por su estructura ligera y su gran movilidad. Es importante resaltar la curva cervical, que es una curva secundaria llamada lordosis cervical. Esta se desarrolla cuando el bebé aprende a sostener la cabeza, ya que al nacer la columna tiene una curva primaria llamada cifosis, y esta se desarrolla alrededor de los 3 meses cuando el bebé aprende a controlar su cabeza. Es una curva cóncava similar a una C invertida, hacia adentro de la zona del cuello. Esta curvatura es clave para que la columna soporte la cabeza y permita su movimiento. Las características típicas de una vértebra cervical, comenzando por su cuerpo vertebral, son mucho más pequeños que el resto de la columna, excepto con los deltoides. A pesar de su tamaño, tienen arcos vertebrales más grandes, lo que proporciona un mayor espacio para la médula espinal. Además, cada vértebra cervical posee 3 forámenes, uno que ya conocemos como el foramen vertebral y 2 transversos que se conocen como forámenes transversos. En el foramen vertebral cervical es importante recalcar que es el más grande de toda la columna, ya que aloja el ensanchamiento cervical de la médula espinal, como vemos en la imagen. En cada apófisis transversa también hay un foramen transverso, como mencionamos anteriormente, por donde pasa la arteria vertebral, su vena acompañante y fibras nerviosas en algunos casos. También debemos recalcar que encontramos la apófisis espinosa desde la C2 hasta la C6, las cuales son bífidas, es decir, que sus puntitas se dividen en 2. También las vértebras cervicales podrían dividirse entre típicas y atípicas. Las típicas irían desde la C3 hasta la C6 y las atípicas se contarían la C1, la C2 y la C7, que tienen unas estructuras un tanto particulares. Empezando con C1, o conocida como atlas, debemos destacar que esta no tiene un cuerpo vertebral definido ni una apófisis espinosa, como podemos ver en la imagen. Es catalogada un anillo óseo con 2 arcos, como mencionamos anteriormente, el anterior y el posterior, como podemos ver en la imagen. Y también tiene 2 grandes masas laterales. También cabe recalcar que aquí cuentan con 2 carillas articulares superiores, las cuales se van a unir con los condilos del occipital y van a permitir el movimiento de afirmación, que es el sí. También cuentan con carillas inferiores que se articulan con C2. Es importante resaltar también que posee una apófisis transversa y forámenes transversos grandes. Y también cuentan con el foramen vertebral para el paso de la médula espinal. Seguidamente tenemos a C2, o más conocida como axis. Esta sí tiene un cuerpo vertebral definido y se destaca por su apófisis odontoides, o más conocida como diente, la cual se proyecta hacia arriba y atraviesa el foramen del atlas. En este caso, esta estructura permite la rotación del atlas y la cabeza, como al decir no. En esta vértebra también contamos con apófisis espinosa bífida y los forámenes transversos y apófisis transversa. Por último tenemos a C7, que también es un tanto singular. Es una vértebra prominente
Tiene una apófisis espinosa larga y no bífida, como vemos en la imagen, y es fácilmente palpable en la base del cuello de un paciente vivo. Listo, empezamos con las vértebras torácicas o también conocidas como vértebras dorsales. Estas vértebras están ubicadas en la región media de la columna vertebral y son huesos. Esos tienen una conexión con las costillas y pues se clasifican o se dividen en 12 vértebras. Esto se los puede conocer como T1 hasta la T12 o D1 hasta la T12 por los dorsales. Sus características más importantes para describirla o reconocerla sería su forma redonda que tiene, su foramen o agujero espinal. Tiene una apófisis espinosa alargada y más inclinada, que se encuentra en la parte de aquí. Tiene una apófisis transversa y tiene carillas articulares que sirven para la conexión con las costillas. Sus funciones sería sostener al tronco, brindar más estabilidad y tener una conexión con las costillas. Esto tiene un movimiento más limitado, tiene una flexión y rotación y tiene la función de proteger a los órganos como el corazón y el pulmón, y tiene un sostén respiratorio por las costillas. Esa también puede ser una columna rígida pero funcional. Y aquí serían las partes. Tenemos el cuerpo vertebral, que sería esta parte de aquí. Tenemos la carilla articular discal, el agujero espinal o foramen espinal, la apófisis transversa, la lámina, la apófisis espinosa, la carilla costal transversal y la carilla articular superior. Las carillas costales sirven para las zonas donde se junta con las costillas, y la apófisis articular conecta con otras vértebras. El cuerpo vertebral sirve para sostén, y con esto concluiríamos con las vértebras torácicas. Como dato extra tenemos que para la facilitación o para que sea más fácil reconocer a estas vértebras, podemos identificarlo con un muñequito Disney para que tengan un reconocimiento por si se les olvida. Las vértebras lumbares están compuestas por 5 vértebras que van desde la L1 hasta la L5. Estas, a diferencia del resto de vértebras, son las que tienen el cuerpo vertebral más grande debido a que soportan el peso. Están clasificadas dentro de las curvaturas secundarias llamadas lordosis. Entre su estructura tenemos que estas están compuestas por una apófisis espinosa, apófisis transversa, un cuerpo vertebral, un foramen vertebral en forma de triángulo, carillas articulares para articularse con las vértebras dorsales y con el sacro, y aparte estas, a diferencia del resto, no tienen forámenes transversos. Listo, ahora voy a presentar el sacro. El sacro es un hueso plano e irregular. Es un hueso individual y su formación es gracias a la fusión de 5 vértebras. El sacro tiene 2 caras. Tiene una cara anterior y posterior, como podemos observar en esta imagen. La cara anterior es cóncava y lisa. Es cóncava ya que tiene la curvatura hacia adelante, y esta forma permite que los órganos pélvicos tengan más espacio. Una explicación de esto es que la columna lumbar tiene una lordosis, y que es una curvatura hacia adentro, mientras que el sacro tiene una sifosis, que es una curvatura hacia afuera, formando así la sifosis sacra. Esta forma crea una cara anterior cóncava que encaja con la forma general del canal pélvico. Por otro lado, tenemos la cara posterior del sacro, que es convexa y rugosa, que como podemos observar aquí, su rugosidad. Listo. Es convexa ya que tiene una curvatura hacia atrás y también puede albergar crestas óseas
y también sirve como inserción muscular. Y como ya lo mencioné anteriormente, tiene una lordosis lumbar, que es una curvatura hacia adentro, y una cifosis sacra, que es una curvatura hacia afuera. El sacro forma parte de esta cifosis, por eso su parte posterior es convexa, ya que sigue esta curvatura hacia atrás del eje vertebral. Por otro lado, tenemos el ángulo lumbosacro, que se forma gracias a la unión de la columna vertebral y el sacro. También es esencial para la postura y el equilibrio, y depende también del sexo. Por ejemplo, en cuanto a las mujeres, el ángulo es mucho más amplio, porque es de 120 grados a 130 grados. Esto permite una curvatura lumbar más acentuada y más amplia, ya que es clave para el embarazo, porque ayuda para el soporte del feto y para la ampliación del canal de parto, que como podemos observar en esta imagen, el ángulo lumbrosacro de la mujer es mucho más amplio. Por otro lado, el ángulo en los hombres es menor, es de 100 grados a 110 grados, porque no necesitan esta adaptación que necesita la mujer en el embarazo, y su estructura busca una mayor estabilidad. Ahora podemos observar la vista anterior y posterior del sacro. En la vista anterior tenemos sus diferentes partes. Por ejemplo, tenemos la base del sacro y el promontorio. El promontorio es la parte es una prominencia que sobresale en la cara anterior del sacro. Y previo al parto, los doctores deben tocarle el promontorio a la mujer, pero si no logran tocarlo, la mujer no podrá dar a luz de manera natural. De ahí tenemos la apófisis articular superior. Esta apófisis se articula con la última vértebra lumbar, que es la L5. Posteriormente tenemos las alas del sacro y los agujeros sacros anteriores. De estos agujeros salen los nervios raquídeos sacros. De igual manera tenemos las crestas transversas del sacro, el vértice del sacro que se encuentra un poco más arriba de la articulación sacrococcígea, y ya, eso sería todo de la vista anterior del sacro. Por otro lado tenemos la vista posterior del sacro. Aquí podemos observar de igual manera las apófisis articulares superiores, la tuberosidad del sacro, las alas del sacro en las partes laterales del mismo, y como ya lo mencioné anteriormente, las diferentes crestas óseas en las que se divide en la cara posterior del sacro. Por ejemplo, tenemos la cresta sacra lateral, la cresta sacra media y la cresta sacra intermedia. Podemos observar los diferentes agujeros sacros posteriores de donde salen los nervios raquídeos sacros. De igual manera podemos observar el hiato sacro, que es en forma de U, y es en donde salen los nervios que pertenecen al sistema parasimpático, que van a inervar en el ano. Podemos observar la base del hiato sacro, que son las astas del sacro, y las astas del coxis, que se encuentran un poco más abajo de las astas del sacro. Y de igual manera la articulación sacrococcígea. Listo. Por último, podemos observar la vista lateral del sacro, que es en donde se encuentra la superficie auricular del sacro, que es en forma de oreja y se articula con el hueso coxal y de la cadera. Y listo, eso sería todo del sacro. Bueno, yo les voy a hablar sobre el hueso coxis. Este es un hueso irregular triangular, que en esta vista posterior se ve cómo está al final del hueso sacro, conectando con la articulación
sacrocoxígeo. Este hueso coxis anatómicamente puede tener de 3 a 5 huesos coxígeos que fueron fusionados al momento de crecimiento. Generalmente en las personas nosotros tenemos 4 huesos coxígeos. Esto aparte también nos sirve como un anclaje para el músculo glúteo mayor, y también los tendones pélvicos nos ayudan a tener el suelo pélvico y a mantener órganos arriba de la pelvis. Recordemos que la columna está conformada por huesos llamados vértebras, y que cada par de vértebras vamos a encontrar a los discos intervertebrales, que son estructuras cartilaginosas situadas entre cada par de vértebras y van a actuar como amortiguadores para que estos huesos de la columna no se choquen ni rocen entre sí. Como podemos ver en la imagen, está formado de 2 partes, un centro gelatinoso llamado núcleo pulposo, y este le permite o da la flexibilidad, y una capa más externa y más dura llamada anillo fibroso, que da la resistencia y mantiene todo en su lugar. Dentro de la... Voy a introducir el tema de las distintas curvaturas que tiene la columna vertebral. Primero cabe recalcar que son unas curvaturas naturales que distribuyen el peso en todo el cuerpo, permiten la absorción de impactos y mantienen el equilibrio. La cifosis primaria es una curvatura hacia afuera que tiene una convexidad posterior. Por otro lado tenemos la lordosis secundaria, que es una curvatura hacia adentro y tiene una convexidad anterior. Estas curvaturas son normales, pero cuando existe una excesividad o una patología se les considera como trastornos posturales o estructurales. Es por esto que cifosis y lordosis presentan diferentes manifestaciones. En cuanto a la cifosis, presenta dolor de espalda, una joroba o un encorvamiento de la espalda. Por otro lado, la lordosis presenta dolor lumbar o un abdomen prominente. Y por último, la cifosis es una curva que aparece, es la primera curva que aparece durante el desarrollo embrionario y fetal. A esta se le llama cifosis primaria embrionaria y se encuentra en toda la columna vertebral del feto. Dentro de la columna podremos encontrar muchas patologías, pero yo les enumeraría pocas. En primer lugar tenemos a la escoliosis, que como podemos ver en la imagen es una desviación de la columna hacia un lado. En vez de estar recta se ve una S o una C. Se nota más en la adolescencia y puede causar molestias o dolor si es notoria y requerir tratamiento médico en algunos casos. En segundo lugar tenemos a la hipercifosis, o más conocida como joroba, y es cuando la curva de la espalda alta en la zona torácica específicamente está más doblada de lo normal, como podemos ver en la imagen. Esto forma una joroba y se puede deber a la mala postura o al envejecimiento. En tercer lugar tenemos a la hiperlordosis, que es cuando la curva de la parte baja de la espalda o el cuello está muy pronunciada. Usualmente esto lo podemos ver en mujeres embarazadas por el peso. Esto hace que el abdomen o el cuello sobresalgan y puede causar dolor y afectar a la postura. En cuarto lugar tenemos a la hernia discal, y esta ocurre cuando un disco intervertebral se sale de su lugar o se rompe. Esto hace que el disco presione un nervio cercano y, como podemos ver en la imagen, produce una inflamación y como resultado la persona puede sentir dolor en la espalda, hormigueo o debilidad, sobre todo en los brazos o piernas, según el lugar de la edad. En el quinto lugar tenemos a la lumbalgia, que es el dolor de la parte baja de la espalda. Este puede ser ocasionado por cargar peso de forma incorrecta. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio y cargamos más de lo que podemos. O estar mucho tiempo sentado o acostado en mala postura específicamente. Y a veces también se relaciona con estrés o debilidad en los músculos en la zona lumbar. Y en el sexto y último lugar tenemos la artrosis vertebral, que es la deformación de las vértebras por el desgaste de los discos intervertebrales, como podemos ver en la imagen.
Esto pasa cuando el disco se desgasta, las vértebras se acercan entre sí y empiezan a rozarse, lo que genera dolor, rigidez y con el tiempo cambios en la forma de la columna. Para finalizar, podemos decir que la columna vertebral es una estructura fundamental dentro del cuerpo humano, ya que no solo sostiene y da forma a nuestro cuerpo, sino que también protege la médula espinal, la cual es vital para la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Gracias a sus diferentes regiones, cervical, torácica, lumbar, sacra y coccygia, nos permite realizar movimientos como doblarnos, girar o mantenernos erguidos. Además, su diseño articulado con discos y vértebras demuestra una increíble combinación de firmeza y flexibilidad. Cuidarla es esencial para mantener una buena postura, prevenir dolores y asegurar una buena calidad de vida. Por eso reconocer su estructura y su funcionalidad nos ayuda a reconocer mucho más su importancia en nuestro día a día. Muchas gracias.